Compañeros, ¿verdad? En la 458. ¿Cuál fue lo que pusimos? Hicimos el de... Digamos, ya pasar creo que las trigonométricas, ¿no? Sus trigonométricas. Sí. Bueno, fíjense que aquí, por orden del libro están las trigonométricas y luego vienen las de sucesión trigonométrica. Entonces vamos a empezar con las trigonométricas. Bueno, a ver, ustedes van a decir, bueno, pues es que las integrales trigonométricas, pues ya tenemos aquí la integral del seno, del coseno, de la tangente, ¿sí? Ya vimos las fórmulas de regresión. Entonces, las vamos a volver a ver y la respuesta es no. Las integrales trigonométricas se llaman así porque tienen una estructura. Una estructura que tiene que ver con un producto de senos y cosenos o integrales de senos y cosenos, pero con diferente frecuencia angular. ¿Sí? Entonces, no las vamos a poder hacer con las sencillitas o con las reglas de sustitución. Probablemente se puedan hacer por partes o con fórmulas de reducción, pero generalmente aquí no va a funcionar eso. Miren, las integrales trigonométricas que vamos a ver se encuentran en esta tabla. Miren, esta es una primera tabla. Está en la página 462. Y dice, estrategia para evaluar la integral del producto del seno a la n de x por el coseno a la n de x diferencial de x. Si se fijan, estamos integrando el producto de seno y coseno con la misma frecuencia angular. Recuerden que la frecuencia angular es el coeficiente de la variable, es decir, 1, 1. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la frecuencia angular, el coeficiente de la x, de la variable, pero elevadas a diferentes potencias. Seno está a la n y coseno está a la n. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Dice, si la potencia del coseno es impar, es decir, que se puede expresar como el doble de un número entero más 1, lo que vas a hacer es coger un coseno y utilizar la identidad pitagórica despejada para expresar los factores restantes en términos del seno. Aquí está. Vean. ¿Qué fue lo que hice? Cojo un coseno, entonces el coseno que me va a quedar elevada a una potencia par, porque cogí un coseno, era potencia impar. Entonces si cojo uno, es lógico que mi coseno restante va a quedar a una potencia par. ¿Ya se fijaron? Queda una potencia par. Y esa potencia par voy a utilizar la identidad pitagórica despejada para que de esa manera me quede todo como un producto de puros senos. ¿Sí están de acuerdo? Senos. ¿Y esto qué ventaja tiene? La ventaja es que aplicando después la propiedad de linealidad voy a tener términos de senos elevados a potencia
multiplicada por coseno. Y como la derivada del seno es coseno, ahí ya puedo integrar por la de u a la n. Esa es la idea. ¿Quedó claro? ¿No oigo? Sí. Bien. Ahora dice, si la potencia... Si la potencia del seno es impar, fíjense, acá fue coseno. Ahora es, si la potencia del seno es impar, vamos a hacer lo mismo. Cogemos un seno, entonces me va a quedar seno a una potencia par por el seno que cogí, que separé. Y ahora es al revés. Ese seno a una potencia par, lo puedo utilizar la pitagórica, ¿sí? Y entonces me queda un coseno por la pitagórica por cosenos, y es exactamente lo mismo. Puros cosenos a potencia, pero con un seno, que viene siendo su derivada, y luego puedo aplicar linealidad y la de u a la n. Luego dice, si las potencias tanto, ese es el segundo caso. Tercer caso, si las potencias tanto del seno como el coseno son pares, son pares, ¿sí? Utilizar las identidades del ángulo mitad, que aquí están, para que al usarlas podemos utilizar otra identidad que es producto de seno y coseno, y me quede con ángulo doble. Entonces ahorita podemos ver esto. ¿Sí? Entonces ese es un primer caso. Potencias del seno y coseno. ¿Ya vimos? Recuerden, si son impares y si son pares, las del ángulo mitad. Luego viene la tercera situación, que es integrar potencias de tangente y de la secante. Sí, el producto de potencias de la tangente y de la secante. Es muy parecido. Dice, si la potencia de la secante es par, entonces coge un secante cuadrada y utilízala para usar la identidad pitagórica y expresar los factores restantes en términos de la tangente de x. Entonces aquí está. Vean. Tangente está elevada a una potencia, no me interesa cuál sea, pero la secante es par, está elevada a una potencia par. Entonces cojo un secante cuadrado, ¿sí? Y entonces me va a quedar secante a una potencia par, sigue siendo par porque cogí par, que está acá. Y aquí utilizo la pitagórica, pero en la pitagórica relaciono tangente cuadrado, tangente cuadrado. Entonces, este chorizo va a tener puras tangentes elevadas a una potencia, pero las derivadas de la tangente es la secante cuadrada. Entonces, ahí está la derivada. Aplicaría linealidad, u a la n y sal. ¿Sí? Bueno. Bien. Luego dice, si la potencia de la tangente es impar, fíjense, no nos interesa el de la secante, sino el de la tangente. Coge un factor secante por tangente y utiliza la identidad pitagórica para expresar los términos restantes en términos de secante de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potencia de la tangente es impar. La de la secante no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a coger una tangente y una secante. ¿Sí? Entonces, si la tangente estaba impar y cogí una tangente, va a quedar tangente que le va a dar a la par, a una potencia par. Y la tangente elevada a una potencia par, ahí voy a utilizar la pitagórica. ¿Está? Y entonces, al utilizarla, me va a quedar puras secantes. ¿Por qué? Porque la tangente restante la expresé con la pitagórica en secantes. Quedó una secante a la cual nada más le cogí una
Entonces todo me va a quedar chorizo de secantes y la derivada de la secante es secante por tangente, que ya la separé antes. Entonces aplico linealidad y hubo la. ¿Quedó claro? Está muy simple. Obviamente sé que esto pues, es un ejercicio, ¿no? Pero así es la idea. Ahora, yo aquí he estado hablando de la pitagórica. ¿Quién es la pitagórica? Todos conocemos esta. ¿Sí? ¿Por qué se llama identidad pitagórica? Porque viene del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pero no solamente es esta. Está esta. ¿Sí? También es pitagórica. Y todavía hay otra. Si mal no recuerdo, creo que es así. A ver, díganme si es así. Búsquenla. Rápido. Oigo. Es que se parte más uno igual a algo de gente. Es más uno. Uno más que. Tenía que hacerlo trabajar. Ahí está. ¿Leen? Bueno, pues vamos a empezar. Pongan la atención. Mira nomás. ¿Ven? A ver, ¿quién va a ser el remón? A ver, tú, ingeniero, está haciendo un buen desgarro y tú vienes con sudadera. ¿Por qué, ingeniero? Ay, ¿cómo sienten así? Sí. Llegué hoy en la mañana y es lo único que traía. No te castigues, ingeniero. No, mira, mejor. A ver, es que yo sé que igual es más que inteligencia porque me ha portado mal, pero mejor cámbiala para sacarse un ingeniero mejor. Me voy a dormir a las 4 de la mañana yo estudiando, soy más productiva, ¿sí o no? No, pero es más castigo porque yo no me pasaba tan mal. Es que. Sí, no. A ver, agárratelo rápido. Ah, 3. Pues 6, 3. A ver, vamos a ver. Dice, integral es el núcleo de X o no punto B. Bien. A ver, vamos con la primera tablita. La primera tablita, ¿qué nos dice? Inciso A. Decía algo de que posiblemente podría. Ahorita les digo qué dice. Evaluar y se ve nada más. A ver, entonces, ¿qué dice el inciso A? Si la potencia del coseno es impar. Si la potencia del coseno es impar, y la B, si la potencia del seno es impar. ¿Sí? Aquí ambas son impares. ¿Sí o no? Ambas son impares. Entonces podremos irnos sobre el coseno o sobre el seno. ¿Por qué? Porque ambas son impares. Aquí sí, ustedes deciden cuál. Yo lo que recomiendo es pues elegir la que tiene la potencia más pequeña. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, elevo al seno, perdón, si considero el seno, acuérdense que me dice que cojo un seno, ¿sí o no?
¿verdad? Entonces me va a quedar seno a la cuarta. Y seno a la cuarta, aplicando la pitagórica, sería 1 menos coseno cuadrado al cuadrado. Entonces implica que tengo un binomio elevado a una potencia. Y me conviene que ese binomio pues, sea con la potencia más pequeñita, ¿no? Si entre más pequeñita es mejor. Por eso aquí, como tip, como sugerencia, yo les recomiendo que si ambas son impares, elijan el que tiene la más pequeñita. ¿Sí? Claro, si ustedes lo hacen de la otra manera, van a llegar a lo mismo, se llega al mismo resultado, pero pues probablemente se vaya a trabajar un poco más. Y la idea es pues, ser eficientes, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, voy a coger un coseno y entonces me va a quedar coseno cuadrado. ¿Sí o no? Y a ese coseno cuadrado le aplico la pitagórica. Entonces, si le aplico la pitagórica, me va a quedar 1 menos seno cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces tengo chorizo de puro seno y el coseno solito que va a ser la derivada de todos esos senos. ¿Sí o no? Entonces va a quedar seno quinto de x coseno de x. A ver, ¿están de acuerdo que yo una vez aplico la linealidad, no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que ya se va aplicando la linealidad? Oigo. Bien. Y entonces aquí, ¿cuál voy a aplicar? La de igual a m. ¿Por qué? Porque u va a ser seno de x, su derivada coseno de x, y ya está completo todo. ¿Sí o no? Entonces esa va a ser ¿quién? Seno sexta de x sobre 6. ¿Sí o no? ¿Y de esa va a ser quién? ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Eh? ¿Suele? Acuérdense que tiene que estar en qué? Tiene que estar en modo radio. Sale. Modo radio. Aquí ya váyanse acordando un poquito como son cuartos, múltiplos de cuarto. El seno de 3 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Sí. Y el de pi medios, el seno es 0. ¿Sí? Perdón, es uno, disculpe. Sí, entonces pues ya debo ir ya para irle trabajando más rápido. Esto es raíz de 2 sobre 2. Sería raíz de 2 sobre 2. 8. Sí, por eso. A ver, ¿cuánto es? A la sexta sería un octavo. ¿Cuánto? Un octavo. ¿Esto? ¿Sí? Sí. Este es 1. Este va a ser 0. Esto va a ser 0 porque va a ser 6pi
y el seno de 6 pi es 0. Sí. ¿Sí? Sí, son de... ¿Vale? Y el de allá va a ser No, también. pi cuartos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Está elevado a la octava? ¿Mande? ¿Está elevado a la octava? ¿Cómo? Está elevado a la... Está elevado a la 8. Ah, sí, cierto. ¿Qué le puse? Sí, cierto. A la 8. Ya le vamos a la 8. Entonces, raíz de 2 a la 2 a la 8, 16. 16, 16, ¿verdad? Pero el 2 también. y ahí es uno también. Va a ser 1 sobre 16. un 16. Sí. A ver, entonces, ¿cuánto va a ser? Un 48avo. A ver, ya sáquense la suma. Un 48avo menos 1 más. Se hace positivo. ¿Cuánto va a quedar? Es un incitado. La segunda suma está mal, debería ser 1 menos... No, un 16, ¿sabes? Menos uno. Sí. La seno de ¿Cuál? 4 pi sobre 4. ¿Esta? De 8, sí. Sí, porque el primero es el que da un 16, y pi medio es el que va a dar un... Un 16avo y aquí. Claro, pues, a ver. Un 16 menos uno. Sí. Ah, pero eso multiplica todo, ¿no? Sí. Todo, ¿no? Sí. Entonces, eso, ¿no? Entonces, ahora, mucho. Da... Da menos 11 sobre 384, ¿no? Menos 11. Sobre 384, creo que es aproximadamente A ver, ¿quién quita la franelita, por favor? A ver, vamos a ver. ¿Te doy el nombre dónde? pi medios, Y medios a 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Siendo quinto de x. Coseno. Con el coseno cúbico de x. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. ¿Ven? Luego. Sí. Bueno. A ver, acá dice otro. ¿Ven? El 7. El 7. 7. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el 7. ¿Están de acuerdo que el 7 se puede hacer por fórmulas de reducción? Sí. ¿Sí o no?
pero no lo vamos a hacer por reducción. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo por trigonométricas, pero sí o no. De la misma manera, el 6 también se puede hacer por reducción. Acuérdense que ese tema lo vimos el viernes pasado. Desde el jueves pasado lo empezamos a ver, pero obviamente hay muchos que no vinieron, ¿verdad? ¿Sí o no, ingeniero? ¿Verdad? ¿Y por qué no vienen? Yo voy a ver a Champions. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a llevar de nuevo, mejor me queda ver la Champions. ¿Sí o no, ingeniero? ¿Cómo ves? Dame el favor, ingeniero. A ver quién no vino. A ver. ¿Por qué no vino el viernes? ¿Eh? Ya. ¿Sí? Ya. ¿Por qué no vino el viernes, ingeniero? ¿Eh? ¿Por qué no vino el viernes? Allá el ingeniero y el de la gorra. Faltas mucho, ingeniero. Faltas muy seguido. No, pero será así. No hay que faltar. Bueno, por lo menos ya me dijeron que fue porque estaban enfermos y todo eso, ¿no? Digo, ya si mi verdad es que me quedé en la Champions, pues ahí sí. Que jugó el Barça. Jugó el Emirates, ¿verdad? El Emirates contra el Qatar. ¿Sabe pues, ingeniero? Ahí tápale, por favor. Gracias. Bueno, no la vamos a hacer por reducción, vamos a hacerla con los procedimientos que hemos estado comentando. A ver, aquí, ¿cómo le haríamos? Bueno, fíjense bien, no tenemos parejita con el seno, o sea, no hay manera de aplicar por lo menos las dos primeras reglas. ¿Ya se fijaron, sí o no? Bien, pero la tercera regla tampoco la podemos aplicar porque ahí la que aplicamos en la tercera era que si tanto la potencia del seno como del coseno eran pares, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, aquí tenemos coseno elevado a una potencia par, pero tampoco puedo aplicar esa, ¿por qué? Porque no tengo el seno, ¿sí? Entonces aquí simple y sencillamente hay que buscar identidades, ¿sí? Hay que buscar identidades, no lo vamos a hacer por reducción, sino por estos métodos. Entonces, ¿qué identidad voy a utilizar? Bueno, no voy a utilizar la pitagórica porque la pitagórica implica hacer un cuadrado y sería lo mismo, ¿no? Sino que tengo que encontrar una que sea de ángulo doble o de producto de ángulos. A ver, ¿quién tiene yo un no? Un medio más un medio de coseno de 2 Exactamente. Sí. Vamos a utilizar esta identidad. Es coseno cuadrado de x igual a un medio más un medio de coseno de 2 x. ¿Sí? Esa sí la puedo integrar muy fácil. ¿Ya no? ¿Ya? De hecho ya nada más es cosa de sustituirlo.
Mira. ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? ¿Y entonces qué me va a quedar? La integral de 1 de... Obviamente, ya de una vez vamos a aplicar linealidad, ¿no? Aquí va a quedar así. ¿Con qué la voy a integrar? A ver, esperen. ¿Cómo la vamos a integrar? Yo no te puedo obligar. ¿No? ¿Sí o no? Luego, Un cuarto del seno de 2x. espérate, te lo estoy preguntando. ¿Sí o no? Luego, Sí. pues se miran ese sí así como que, para que no se chingando. Pues ahí ustedes verán, jóvenes. Menos, ¿no? No. Ah, sí. Ese. Yo dije, no se le ven otras cosas. ¿Pues va a ser cuánto? Un cuarto del seno de 2x. Ese va a unir. Y medio de 66. Un cuarto al seno de pi menos seno de 0 y ambos van a ser cuartos. ¿Sí o no? Sí. A ver, quítale, por favor, ahí, Juan. Sí, está bien. A ver. ¿Está? Ah, es que yo le puse a los pi, pero es pi medios, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues vamos a hacer uno de los de acá. ¿Sale? ¿Cuál? A ver. ¿Cómo es rápido? Por el coseno cuadrado de x, diferencia de x. Bien. A ver ahí cómo se le va a hacer. La última, Con la última, ¿no? O sea, con ángulos ángulos opuestos. a ver, ¿qué pasó, bueno? ¿Qué pasó? A ver, adelante, ingeniero. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Perdón? Estabas haciendo otra cosa, ingeniero, no me estés queriendo chorear. ¿Qué pasó? Ok, hacemos esto, ¿verdad? La juntamos como parejita, porque van a estar elevadas a potencia par, o sea, la ponemos con parejita seno por coseno, y pues bueno, todo va a quedar al cuadrado. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí aplicamos eso, ¿no? El producto es igual a ¿qué? ¿A quién? Se va a ocupar ángulos medios. Sí, por eso, ahí dice el libro que aplicamos ¿qué identidad? La de seno cuadrado de x de ángulos medios. No, Sí. Un medio de su Sí. Medio de 1 menos coseno de 2x.
Y la otra es 1/2 más 1/2 de coseno. 1/2 del seno cuadrado de 2x. ¿Sí o no? Sí. Esto es 1/2 del seno de 2x, pero va a ser al cuadrado. A ver, ¿sí se entiende eso o no? 1/2 del seno. Ah, sí, ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que me va a quedar un cuarto por la integral de quién? Del seno cuadrado de 2x diferencial de x. ¿Sí estamos de acuerdo? sí. Bien. Pero aquí, ¿qué onda? Aquí hay que aplicar identidad. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ¿qué identidades tenemos para el seno cuadrado? No pitagórica, aquí no es pitagórica. La misma que es ¿Sí fue la misma? un medio menos un medio de coseno de 2x. A ver, ¿es cuánto? Un medio menos un medio de coseno a 2x. Un medio. Menos un medio de coseno a 2x. ¿Sí están de acuerdo? Vayan anotando esas identidades. Hay otra. Exactamente. Como el ángulo es 2x, en la identidad es el doble. Entonces va a ser 4x. Muy buena observación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un octavo. ¿Sí estamos o no? ¿Oigo? Bien. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Un octavo por teta. Perdón, x, no teta. Disculpe. X de 0 a medio menos un octavo. Aquí, ¿cómo la vamos a integrar? ¿Con cuál? Rápido, a ver, ¿con cuál? Rápido. Con la de coseno de u. Coseno de u, ¿sí o no? Me falta el 4, se lo ponemos. Y la integral del coseno S, del coseno de u es seno de u. Seno, ¿sí? Entonces va a ser seno de... Ah, pero me falta el 4, me va a tener un 32. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Luego? Sí. Bien. Entonces aquí va a ser un octavo pi. Aquí va a ser menos un 32 por seno de 2pi menos seno de 0. Esto vale 0, me va a quedar pi octavos. ¿Sí o no? ¿Pi octavos? Sí. ¿Luego? Bueno, pues vamos a dejar entonces aquí, que pase por tarde y inmediatamente continuamos.